Hola, hola, y vamos a continuar con los ejercicios del módulo 4. Eso ya se los estaba debiendo. Bien, vamos por el ejercicio 7. ¿Sí? El ejemplo 7 es un ejemplo de referencia celda relativa y mixta. Y acá la idea es calcular en porcentajes los ingresos, ¿no? Los ingresos por mes, pero en porcentajes. Es lo que nos ha pedido pues el jefe. Pues ya sabíamos anteriormente que para pues calcular este tipo de porcentajes tomamos este y dividido sobre este para poder acceder a ese dato. Entonces, acá el asunto es que queremos hacer el cálculo de una vez, ¿no? No columna por columna. Y por eso debo tener en cuenta cómo debo bloquear celdas o filas, perdón, columnas o filas, o si quiero bloquear la celda completa para poder hacerlo, para poder obtener lo que necesito. Entonces empezamos así. Igual, y voy a tomar B90 y ese B90 lo voy a dividir por este mismo, B90. Pero tengo que volver a preguntarme. Pues que este se va a correr, ¿sí? Este va a ir de octubre a noviembre, de noviembre a diciembre. Por lo tanto, pues no me preocupo. Y también va a bajar, ¿no? O sea, porque tiene que ir haciendo el cálculo con cada una de ellas. Por lo tanto, no necesito ocuparme de esta. No necesito bloquearlo para nada. Pero sí necesito que tenga alguna especie de bloqueo. Lo que voy a utilizar son estas, obviamente los mismos datos para poder hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo debo bloquearlo? Si yo voy a ir descendiendo con la fórmula, ¿sí? Entonces, creo que no necesitaría que las filas se me estén moviendo. Pero si van a moverse hacia noviembre y hacia diciembre, pues es necesario que sí se desplace la columna. Por lo tanto, voy a ubicar el bloqueo, voy a hacer F4 una vez y F4 dos veces para bloquear las filas, ¿sí? Vamos a hacer Control Enter y ahí tengo ya el 100%. Vamos a bajar. Lo primero que me estoy dando cuenta es que tengo un formato acá de mis celdas y se me ha borrado porque he tomado la fórmula de arriba. Entonces, para evitar eso, yo le voy a decir rellenar sin formatear. Y así me mantiene las dos líneas negras que están acá. Y ahora sí continúo, ¿sí? Y ahí está. Aquí tengo, vamos a ir a la última, F2, y ahí está, si me pueden ver, D97 sobre, ¿sí? D90. Ha hecho correctamente el traslado, porque he bloqueado apropiadamente las filas, ¿sí? Las filas, para que se desplacen de columna, ¿sí? De columna, más no se desplace para poder hacer correctamente la división. ¿De acuerdo? Bien, ese es el ejemplo número 7. Vamos ahora con el ejemplo número 8. Este es referencias celdas y referencias celdas absolutas y mixtas. Aquí tenemos nuevamente este ejercicio del valor futuro, ¿verdad? Entonces tenemos un monto o una cantidad que vamos a invertir a una tasa inicial y en qué año comienzo y en cuánto voy incrementando de 5 en 5, ¿sí? ¿Qué necesito yo para poder hacer esto? Necesito la fórmula que es BF, que ya la habíamos utilizado antes, esta BF, que como estamos en inglés sería FB, que es valor futuro, ¿sí? Y voy a necesitar los datos adecuados. Entonces vamos de una vez acá para iniciar con la fórmula. Necesito valor futuro, ¿sí? Vamos a hacer tab y aquí están los datos que necesito. La tasa, el número de periodos y el pago mensual. Y estos dos que ya los había explicado antes. Entonces, la tasa es esta, el 2%. Entonces, voy a hacer clic en A110. Aquí empiezo haciendo la primera pregunta. Si esta es la tasa
ella va a ir descendiendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, ¿debo hacer que se bloquee las filas? Pues la respuesta es no, porque pues necesariamente tengo que ir cambiando los intereses para poder hacer el cálculo. Pero quiero que se mueva hacia la derecha o hacia la otra derecha y más, no. Entonces yo lo que debo bloquear es la columna. Y para eso, F4, F4, F4 y ahí está. Entonces esto me va a garantizar que voy a poder descender a medida que la fórmula se va moviendo. Coma, uy, aquí me pasó algo, sí. Listo, F10, listo, ahora sí, coma. Vamos con el número de periodos. El número de periodos está aquí, que es B109, 10, que son los años. Y ahora tengo que hacer la misma pregunta. Aquí quiero que se vaya desplazando hacia la derecha, más no quiero que descienda. Para eso debo bloquear otra vez la fila. Perdón, esta vez debo bloquear la fila. Sí, puedo poner el signo peso directamente. Y voy a dejar libre la columna porque ya se va a desplazar de la columna B a la C, a la D, a la E y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Coma nuevamente y ahora el valor. El valor es este. Primero que todo, la pregunta, ¿no? Esto, ¿quiero que se desplace hacia abajo? Pues no. ¿Por filas? No. Y esto, ¿quiero que se desplace hacia la derecha? Pues no. Entonces necesito bloquearlo por completo. Solamente presiono F4 una sola vez y ahí está. Y no se nos puede olvidar que esto tiene que ver con flujo de caja, así que como esto es una inversión mía y yo estoy haciendo este cálculo, entonces debo colocar el signo menos porque esto sale de mi bolsillo. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, control enter y ahí lo tengo. Ya puedo hacer esto y luego esto. Si hacemos clic en el último y hacemos F2 para revisar, efectivamente vemos cómo se multiplica el año por el último valor o porcentaje de tasa anual. ¿Sí? Está perfectamente calculado. ¿De acuerdo? Control Enter y ese es el final del ejercicio número 8. Vamos ahora con el ejercicio número 9. Este es también un ejemplo de referencias de celdas mixtas y referencias de celdas relativas. Tengo este costo mayorista, tengo estos artículos y he calculado un aumento, ¿sí?, para precio de venta de un 50, 55 y 60. Primeramente debo calcular cuánto va a ser esta ganancia y luego debo calcular en porcentaje a cuánto equivale cada valor. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar es hacer el cálculo inicial para los precios, ¿sí? Cuando que en el marcado de precio a la venta. Entonces, esta es una fórmula que no es complicada, solamente hay que obviamente saber cuánto da este precio con el 50% de aumento. Entonces empezamos marcando B126 y la pregunta, ¿no? Yo necesito que este multiplique, que este se mueva hacia la derecha. Pues no necesito que se mueva hacia la derecha. Entonces eso quiere decir que necesito bloquear la columna porque pues no deseo que se mueva hacia acá. Y deseo que se mueva hacia abajo, pues sí, necesito que se mueva entre las filas. Entonces es bastante claro que debo bloquear la columna para que no se me desplace en la fórmula copiada. Bien, entonces vamos con el siguiente paso. Entonces esto lo vamos a dividir para poder hacer el cálculo correcto. Entonces tenemos 1 menos el C125, que es donde está el 50%. Ahora la misma pregunta. ¿Necesito que se mueva o se desplace hacia abajo? No necesito eso. ¿Necesito que se desplace hacia columna D y columna E? Pues sí, entonces
No bloqueo columna, pero sí bloqueo la fila. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar paréntesis, control enter y listo. Ahí lo tenemos. Vamos hacia abajo y luego desplazamos hacia la derecha. Listo. Tenemos ya los precios. Ahora necesitamos pasar cuánto representa cada valor en porcentajes, ¿sí? Eso pues es algo que también no es muy complicado. Yo estaba viendo mal en el ejercicio. Acá en el ejercicio es cuánto es la ganancia con el 50%. Es decir, este valor menos este valor, cuánto nos da de ganancia y así correspondientemente en cada una de las celdas. Entonces este sí, pues es muy sencillo. Lo único que hacer es igual, tomar la celda C26, C126, ¿sí? Y hacer las preguntas adecuadas. Esta columna, esta celda, cuando esté en la fórmula, se va a desplazar hacia la derecha una vez y una vez. Y también se va a desplazar hacia abajo una vez, una vez y una vez y una vez y una vez. Entonces está claro que yo no puedo bloquear esta celda porque necesito que se desplace. Además que no tengo que preocuparme porque pues es el mismo número de columnas que tengo acá. Entonces no la voy a bloquear. Menos, obviamente, este valor, ¿sí? Entonces, ahora sí me pregunto, ¿sí? Me pregunto, este B126 necesito que se desplace hacia la derecha. No, entonces no quiero que se desplace por columna. Listo. Y esta celda, quiero que con la fórmula copiada se desplace hacia abajo. Pues sí, claro, la necesito para poder hacer los cálculos indicados. Entonces, la voy a bloquear solo en columna. ¿Sí? Solo en columna. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cierre paréntesis, control enter. Perdón, okay, me la he embarrado en algo. ¿En qué? Ah, ok, listo. Es que la dejé seleccionada. Control enter. Veamos qué fue lo que pasó. Me está arrojando un error, pero no sé exactamente cuál es. Vamos a hacer la corrección aquí. Esta no es la que queremos tomar. La que queremos tomar es esta, ¿sí? B126. Vamos a tomar este símbolo y ya hemos dicho que íbamos a bloquear únicamente la celda, ¿sí? La typo. Ok, aceptaré la corrección. Debe ser algo que tenga que ver con mi signo menos, que no lo acepta. Bueno, ya aquí tenemos esto y la desplazamos hacia el derecho. Listo, entonces vamos a hacer acá la comprobación F2 y ahí vemos cómo se ha restado 100 a los 250. Está correctamente hecho. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta al ejercicio 9. Bien, vamos rápidamente. Estaba revisando un poco el tiempo de cómo vamos para hacer este ejemplo que tenemos acá. Vamos a borrar todo para entenderlo desde cero, ¿sí? Este es un ejemplo de referencias de celdas mixtas y referencias de celdas relativas con un rango expandible. Esto es interesante porque son como truquitos que yo he encontrado que me permiten hacer conteos en matrices o en rangos para obtener puntajes altos, puntajes bajos, sin tener que usar una fórmula muy complicada. Primero que todo vamos a aprender cómo se hace un rango expandible para incrementar los números, o sea, crear una secuencia de números como 1, 2, 3, 4 y 5. Empecemos a hacer el ejemplo acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer acá una enumeración expansible de números del 1 al 2, 3, 4, 5, pues esto no es lo mismo, ¿sí? Esto es algo que ya todos sabemos hacer. 1, 2, y si jalo hacia abajo, él me va a botar los números secuencialmente. Pero esto
no me sirve para luego utilizar una función, ¿sí? No me sirve para una fórmula. Pero si utilizo la función filas o rows en inglés, voy a poder hacerlo. Lo importante es saber cómo utilizarlo. Entonces, igual rows, ¿sí? Tab, y él necesita el rango. El rango lo voy a escribir porque es mucho más fácil. Entonces, si yo tengo acá que empezamos en A150, aquí el asunto es poder saber qué es lo que yo necesito que no se mueva. Este primer valor me va a servir como ancla, ¿sí? Esta es la fila desde la cual yo empiezo a contar. Entonces voy a bloquear esa fila, ¿sí? Porque aquí es donde quiero que la función, la función empiece a contar. Y el rango va a ir hasta ahí mismo, a 150, ¿sí? Pero esto no necesito bloquearlo, ¿sí? Porque al contrario, es mi intención que haga el conteo a medida que se desplaza. Entonces, esta siempre se va a quedar aquí, ¿sí? Entonces me va a contar cuánto hay de aquí a aquí, pues 1. Cuánto hay de aquí a acá, 2. De aquí a acá, 3. De aquí a acá, 4. Y de aquí a acá, 5. Probemos. Control Enter y desplacemos con un doble clic. ¿No quiere? Vamos a hacerlo a manito. Listo, ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos la última para que entendamos, ¿sí? Ahí está A150, que es esta, a A154, que es la última. Por lo tanto, así me puedo dar el resultado. Ahora, ¿cómo uso esta fórmula, esta función dentro de otra fórmula, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Para mi beneficio, pues muy sencillo. Primero, realizar el mismo ejercicio acá. Entonces, aquí es donde yo voy a colocar mis 5 primeros puntajes de esta listica que yo tengo acá. Yo sé que esto lo puedo hacer a simple ojo, pero recordemos que nosotros no manejamos unos datos tan cortitos, manejamos cosas más largas. Entonces, empecemos igual. Utilizamos rows, ¿sí? Buscamos el array, que va a ser este mismo, entonces sería B, perdón, sería B150, perdón, 150. Voy a bloquear la fila y vamos a ir hasta B150, ¿sí? Ese va a ser nuestro rango. Entonces, él va a ir de aquí hasta abajo. Ahora mismo no necesito pues pasarlo hasta abajo porque todavía no he terminado mi trabajo. Voy a continuar esto aquí arriba porque no quiero que lo que siga escribiendo se meta con esto que está acá. Entonces, acá arriba yo voy a meter esta función dentro de otra. Entonces, esta que voy a usar es large. Ya la habíamos usado anteriormente, ¿sí? Esta es la que nos da, está buscando un valor máximo, pero solamente nos da 1, ¿verdad? Aquí es donde yo estoy haciendo la trampa, porque lo que yo estoy diciéndole a esta función es, tengo que encontrar un valor máximo, pero ups, resulta que te voy a dar un rango. Entonces me tienes que sacar los 5 mayores, ¿sí? No 1. Pero no le estoy dando una cantidad de números, le estoy dando un rango. Entonces la fórmula dice, bueno, ok, está bien, yo lo encuentro. Entonces, como podemos ver, aquí necesita el array, y el array es este, ¿verdad? Este que está acá. Y luego le doy coma, y el siguiente es la posición, ¿sí? Normalmente sería 1, o 2, o 3, o 4, pero le dije no, yo quiero que lo encuentres todo. Entonces, aquí me dice, bueno, aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 en estas celdas que están acá. Y listo, cierro el otro paréntesis que está, control enter, desplazo y ahí está. Me ha hecho la fórmula, el trabajo para estas 5 en estas que están acá. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio que le quería mostrar de último antes de comenzar con otro que me parece interesante, pero lo vamos a trabajar en otro video.